algo de eso, ¿no? Seguimos aquí en el programa Primero la Salud. Ni modo, ustedes hacen que platiquemos y platiquemos, se nos va el corte como nada. Y estamos platicando con el doctor Siten Ayala, él es ortopedista. Estamos hablando de las caídas más frecuentes, cómo se quiebran los huesos los adultos mayores. Y nos quedamos en que hablábamos de cómo se quebraba la cadera y la incapacidad. Sí sería interesante conocer cuántos días va a durar el adulto mayor en cama, porque pues ya están grandes y claro, a veces eso trae complicaciones. Bueno, realmente viene siendo una tragedia, no es una tragedia familiar realmente, porque, por ejemplo, cuando alguien se fractura la muñeca, podemos poner o un yeso o tener que requiera cirugía, entonces puede tomar un promedio de 6 o 8 semanas en recuperar esa extremidad o esa muñeca, ¿no? Cuando son fracturas de la cadera, el panorama es completamente distinto. En primer lugar, el paciente se tiene que operar en las condiciones que esté. Me refiero a que el paciente, si no se opera, pues no se puede levantar de la cama, y una persona en un par de semanas en cama, pues ya no se levanta nunca jamás. No. Bueno, entonces de esa premisa, entonces todos los pacientes se tienen que operar de la cadera. ¿Cuánto tiempo? Si por ejemplo, si esta persona se fractura, por ejemplo, el cuello del fémur, como estábamos viendo ahorita, a veces tenemos que poner este tipo de placas con un tornillo, que esto va de esta manera así hacia la parte interna de la cabeza, hasta que ocurra la consolidación de la fractura. Entonces, eso al menos le va a tomar entre 6 y 8 semanas en pegar la fractura. Después de que ya pegó la fractura, entonces el paciente tiene que iniciar una rehabilitación, que es una rehabilitación de la marcha realmente. Esa rehabilitación pues puede durar también 1 mes, 2 meses. Pero decimos que es tan catastrófico esto, que un gran porcentaje, unos autores dicen que hasta un 50% de las personas que sufren una fractura de cadera pueden morir al siguiente año después de ocurrida la fractura, por causas atribuibles a la fractura o por causas no atribuibles a la fractura, como son padecimientos previos que tenga ese paciente. O un trombo, por ejemplo. O una tromboembolia pulmonar, por ejemplo, una infección, escaras, infecciones urinarias, neumonías. Con complicaciones de diabetes, etc. Entonces, es un 50% de sus pacientes pueden fallecer después del primer año. Y el otro 25% de pacientes siempre va a requerir utilizar algún tipo de aditamento para poder caminar. Lo más común es que requieran algún tipo de andadera o un bastón. Y solamente un 25% de esos pacientes va a volver al nivel de actividad que tenía antes de su fractura. Es bien importante la rehabilitación, ¿no es cierto, doctor? Claro, porque, muy importante. Si tienen miedo, después de haberse caído, a empezar a caminar, va a ser difícil que salgan de la cama y de nada va a servir la cirugía. Entonces, claro, la terapia es muy importante. Es muy importante la terapia, sobre todo para que adquieran nuevamente fuerza, destreza, agilidad y prevenir nuevamente otra caída, pues que sería doblemente catastrófico, pero desafortunadamente pues sí vuelve a suceder, porque tenemos pacientes que los operamos de una cadera y los operamos de otra cadera, los operamos de una muñeca y al poco tiempo los operamos de otra muñeca. Entonces por eso es muy importante que realmente que la gente se mantenga lo más activo que puedan, porque de esa manera tengan huesos fuertes y sean ágiles, ¿no? Así es. Y doctor, generalmente sí pega Sí consolidan las fracturas, sí consolidan prácticamente en todos los casos, ¿no? Sin embargo, como platicábamos anteriormente, entonces, pero sí hay una serie de otras circunstancias que pueden hacer que aunque pegue la fractura, el paciente no llegue a caminar. Porque hay pacientes incluso que se niegan a caminar, y otros pacientes que están perfectamente operados y por el miedo no quieren dejar la silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Pero ayuda mucho el usar la andadera o el bastón, ¿verdad? Sí, es muy importante, pues ahora sí que el apoyo familiar, ¿no? Gracias a Dios que en México todavía tenemos siempre el apoyo de los familiares, no abandonan al paciente, y ahí están todos pendientes del abuelo o de la abuela, y entonces entre todos, pues ahora sí que entre todos lo echan a caminar, ¿no? Y entonces eso es muy importante.
Doctor, también algo que no debemos dejar de mencionar en este espacio, y sobre todo porque ya estamos en la recta final, es la prevención. Lo de los juguetes, que llegan los nietos, o que es la guardería ahí con los abuelos, y los abuelos no pueden resistir la tentación de cargar a los nietos. Claro. Bueno, son esos factores que influyen sobre la frecuencia con la que ocurren las fracturas. Hablábamos hace ratito de los factores propios de la persona, ¿no? Sí. Las enfermedades que tenga y etcétera. Pero también hay otros factores muy importantes, como dices tú, son los factores extrínsecos, se llama. Son los factores que son independientes de la persona o del paciente. Por ejemplo, una alfombrita mal puesta, una falta de iluminación en un baño, o a levantarse a medianoche. Entonces, algunas escaleras, las famosas chanclitas que le regalan a la abuela en Navidad, y pobrecita se resbala por ahí y se fractura la cadera. Entonces, esos factores son extrínsecos. Son también modificables. Pues. Los animales, por ejemplo, ¿no? También es muy común de que la señora no ve muy bien y por ahí está el perro fiel pero atravesado en el camino y se caen, se tropiezan con él y se fracturan. La otra es cuando la abuelita pues va a la tienda y se tropieza con alguna banqueta mal puesta ahí, ¿no? Sí, se da. Doctor, muchas gracias por su participación esta semana. Un gusto, ¿sí? Y a ustedes los invitamos para que nos acompañen. La próxima semana tenemos una entrega muy interesante. Me voy de vacaciones. Ay, no es cierto. Es broma.